que no puedo negar, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Dile, llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad, que llevas mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Dile una vez más, sé que es tu fidelidad, que llevas mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. ¿Qué tal si ahora usted levanta la voz y lo dice una vez más? Sé que es tu fidelidad, más allá de lo que puedo imaginar. Vamos, iglesia, levanta tu voz y dile a él. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Me llena de tu paz. Señor, te damos gracias por la paz que inunda todo nuestro ser, porque un día tus ojos se fijaron en nosotros, te acercaste, nos limpiaste, nos perdonaste, quitaste la culpa, nos diste una nueva vida, cambiaste todo nuestro entorno, cambiaste nuestra manera de pensar, nos diste una esperanza de que un día podremos estar contigo en tu presencia. Oh Señor, y tu fidelidad es la que nos sostiene hasta el día de hoy. Aún en medio de nuestros errores, aún en medio de nuestras fallas, aún en medio, Señor, de cada vez que nosotros te fallamos y hacemos cosas que no te agradan, pero tú, Señor, sigues siendo fiel. Tú sigues siendo fiel. Tú no nos has soltado, tu mano no nos ha soltado, Señor. Y sigues trabajando en cada uno de nosotros y te damos gracias. Gracias, Señor, por tu amor y por tu fidelidad. Gracias por haber puesto la mirada, Señor, en nosotros. Gracias por habernos visto con ojos de amor, por no habernos desechado, por no habernos sacado, Señor, sino habernos dado la oportunidad. Te damos gracias, Dios, en esta mañana. Gracias por todo lo que has hecho. Gracias por todo lo que seguirás haciendo de aquí en adelante, porque tú eres Dios fiel y no nos soltarás. Te damos toda honra y toda gloria a ti, Dios, y te alabamos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Puede levantar un fuerte aplauso a Dios. Alábalo. Él merece la mejor adoración, Él merece la mejor exaltación. Amén.
Puede tomar su lugar. Como decía el pastor ayer, estuvimos manejando un tema de cosas a las que tenemos que renunciar para poder conquistar. Pero hoy yo quiero hablarte y invitarte a que te conviertas en un valiente guerrero que conquista en el nombre del Señor. ¿Cuántos valientes hay aquí? No, como 3 nomás. Los demás se quedaron callados. ¿Cuántos valientes hay en esta mañana, en este lugar? ¿Cuántos valientes hay que van a arrebatarle las almas al enemigo? ¿Cuántos valientes hay que van a pelear por su familia, que van a pelear por su vida? ¿Cuántos valientes hay en este lugar que van a ser capaces de creerle a Dios y caminar en fe, viendo la gloria de Dios sobre su vida? ¿Cuántos de esos valientes hay aquí? Amén. Zacarías capítulo 10, versículo 5. Y yo creo que alguien va a tener que tomar esta palabra en esta mañana. Y dice la Biblia en el libro de Zacarías, capítulo 10, versículo 5, serán como valientes que en la batalla pisotean al enemigo. Yo no sé cuántos de esos valientes hay en este lugar que van a pisotearle la cabeza al diablo, que no se van a dejar derrotar, que no se van a dejar vencer, que van a conquistar para la gloria de Dios. ¿Cuántos de esos hay aquí? Bueno, usted está muy callado para mi gusto. Yo creo que la iglesia debe ser una iglesia explosiva. El mundo nos debe conocer porque nosotros somos explosivos, porque conquistamos, porque nos movemos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que vamos como guerreros. El guerrero cuando va a la batalla va con un grito fuerte. Los ejércitos se hacían notar con su grito. ¿Dónde está el ejército de Dios en esta mañana, en este lugar? Amén. Tenemos que imprimirle fuerza, porque lo hacemos todo es para Dios. Amén. Así que constantemente usted y yo estamos viviendo una batalla en el mundo espiritual. ¿Usted sabía eso? Hay una batalla constante en la que usted y yo tenemos que estar en pie, firme, para poder vencer, para poder conquistar. Es una batalla que no da tregua. Pero a veces nosotros como hijos de Dios sí queremos dar tregua. Y a veces la única forma en que nos levantamos es cuando las circunstancias nos oprimen, nos aprietan. Y sentimos que ya como que no podemos respirar, que ya como que no podemos avanzar. Y entonces ahí es donde entonces nos levantamos en pie de guerra. Pero la batalla es continua, es constante, es todo el tiempo. Y necesitamos aprender a estar firmes en todo tiempo. Por eso me gusta la expresión que usa el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 6 y el versículo 11. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar, ¿qué? Firmes contra las acechanzas del diablo. Y aquí el apóstol Pablo está hablando de 3 tiempos en que nosotros necesitamos estar firmes como guerreros. Y el primero es este que acabamos de leer, versículo 11. Estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cuáles son las acechanzas? Aquellas cosas que van a venir. O sea que tenemos que estar firmes antes de que el enemigo llegue a tocarnos. Tenemos que estar firmes en pie de batalla antes de que el enemigo quiera venir a destruirnos. Antes de que él venga a ponernos la tentación. Antes de que él venga a poner pensamientos en nuestra mente. Antes de que él pueda actuar, necesitamos estar firmes. ¿Cuántos dicen amén? Pero después en el versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Así que la batalla no es solo antes, sino que después de que ha pasado las cosas. ¿Sabe, pastor, que hay gente que después de que termina su lucha espiritual bajan la guardia? Y entonces se convierten otra vez en presa fácil del enemigo. Pero el apóstol dice, habiendo acabado todo, necesitamos nuevamente estar, ayúdenme a predicar, iglesia, estar firmes. No solo en el momento, antes de, necesitamos estar firmes aun cuando todo haya pasado. Hay gente que ayuna cuando tiene problemas, pero cuando no viene ni a la iglesia. ¿Aló? Hay gente que viene al culto, pero cuando está pasando dificultades, ahí sí vienen a buscar a Dios, ahí sí corren, pero cuando está todo bien, se olvidan del Señor.
Y la palabra nos dice, habiendo acabado todo, estar firmes. Y el versículo 14 dice, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y eso nos habla del presente. Así que durante el tiempo de batalla necesitamos también estar firmes. Pero aquí nos da algo especial, nos dice que ceñidos con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. ¿Cómo enfrentó Jesús la tentación del enemigo? Por medio de la palabra. Así que la palabra es la herramienta, es la espada que nosotros vamos a poder usar para que cuando el enemigo venga a atacarnos, para que cuando él venga y arriesgue con todo, con nosotros, contra nosotros, podamos vencerlo en el nombre de Cristo Jesús. Por medio de la palabra, estar firmes. Nosotros necesitamos levantarnos como esos guerreros. Necesitamos estar listos para la batalla. Necesitamos estar firmes creyendo que Dios nos dará la victoria y que Él ya pagó el precio por nuestra victoria. ¿Cuánto lo creen? La victoria es nuestra. Esta es una guerra que usted pelea sabiendo que ya tiene la victoria ganada. Así que usted puede ir seguro, pero solo lo puede hacer cuando está tomado de la mano de Dios. De lo contrario es imposible. Cada vez que bajamos la guardia, serán batallas que nosotros perderemos. Cada vez que usted y yo menguamos, serán batallas que vamos a perder. Pero mientras permanezcamos firmes, Dios nos dará la victoria. Y en esta mañana quiero hablarles acerca de un personaje del Antiguo Testamento. Su nombre original era Oseas, pero luego Moisés cambió su nombre y le puso Josué. Y fue un hombre de conquista. Fue un hombre que venció. Fue un hombre que se determinó a creerle a Dios. Fue un hombre que no se dejó arrastrar por el pensamiento que había en su entorno. Y por eso logró el objetivo que Dios trazó para su vida. Y tengo tres áreas en la vida de Josué que marcaron mi vida, que me han enseñado y que me han ayudado a levantarme, a crecer y a poder conquistar y convertirme en un guerrero de conquista. De hecho, nosotros, nuestra iglesia tiene ese lema, somos generación de conquista. Somos una generación de conquista. Usted debe creerse eso. Usted debe tener fe de que usted es una generación de conquista, de que el enemigo no le va a poder ganar a usted, de que usted va a llegar a la meta, de que todos nos vamos a encontrar en el cielo. Qué triste sería que un día lleguemos al cielo y aquellos que estaban a nuestro lado no puedan acompañarnos, porque no pudieron permanecer firmes. Pero el gozo y la alegría es pensar de que sí lo vamos a hacer. Y que no solo ustedes, sino toda su casa, sus hermanos, sus padres, su familia, sus vecinos, sus amigos, sus compañeros de trabajo, de estudio, que todos ellos también estarán con nosotros celebrando en la fiesta en el cielo. Amén. Entonces encuentro en la vida de Josué algunas cosas importantes. Lo primero que yo puedo ver en la vida de Josué es que él no se dejó limitar por su entorno. Usted y yo no escogemos dónde vamos a nacer. No escogemos la época en que vamos a nacer, ni la familia donde vamos a nacer. Simplemente nacemos. Pero el hecho de que no podamos escoger en dónde nacer no define el hecho de que podamos escoger a dónde queremos terminar. Y no importa el ambiente. ¿Sabe? Josué se levantó en un ambiente difícil porque el pueblo tenía una mentalidad de esclavitud. Habían estado esclavos por más de 300 años, casi 400, porque al principio no fue así. Cuando estuvo José vivo, ellos estuvieron en una posición de gobierno estable. Pero luego que muere José, todo el pueblo fue esclavizado y por casi 400 años ellos mantuvieron generación tras generación. Lo único que ellos podían ver como futuro era seguir siendo esclavos, era servirle a alguien más, era tener un pensamiento limitado. Y usted puede notar ese tipo de pensamiento cuando ellos salen de la esclavitud y llegan al desierto. Ellos fueron libres físicamente, pero su mente seguía esclavizada, su pensamiento seguía esclavizado. Pero Josué marcó una diferencia.
Él no se dejó afectar por ese ambiente, aunque era lo que todo el mundo pensaba, era el común denominador de todas las personas. Todos vivían quejándose, todos vivían hablando mal, clamaban a Dios, pero lo hacían era en forma de queja. Josué tenía un pensamiento diferente. Josué veía las cosas de una manera diferente. Josué actuó su fe, aun cuando parecía que no se podía hacer nada, aun cuando parecía que la rutina de la vida era la misma, aun cuando parecía que la única opción que él tenía era seguir esclavo, igual que toda su familia, que su abuelo, que su tatarabuelo y que toda su ascendencia. Pero él no se quedó allí. Él pensó diferente. Él trabajó en su mente, en su corazón, para tener o salir del ambiente de su entorno, que era de limitación. Y sabe que hay gente que se limita por su entorno. Hay gente que se limita por su condición. Pero Dios puede hacer cosas grandes si tú sales de esa limitación, si tú vences esa limitación, si tú quiebras eso, en el nombre de Jesús. Y necesitamos una generación valiente que sea capaz de quebrar los límites de su entorno. Y usted puede decir, no, pero es que en mi casa nunca nadie ha hecho nada importante, o en mi casa nadie es profesional, o en mi casa todas las familias se divorcian, o en mi casa nadie pasa de los 50 años. Ese puede ser tu entorno, pero tú lo puedes vencer en el nombre de Jesús. Tú lo puedes quebrar en el nombre de Jesús. No va a llegar a ti todo eso, pero necesitas levantarte como un guerrero de conquista, que enfrenta, que se levanta con fuerza y que vence en el nombre de Cristo Jesús. Mi esposa, la familia de mi esposa más bien, ninguna de sus tías fue profesional. Todas se divorciaron. Toda la familia es divorciada. Ninguna se mantuvo un hogar estable. Bueno, una que es pastora. Perdón, sí hay una. Sí hay una. Que es pastora y el esposo son pastores en Arauca. Pero lo demás no. Y la mamá de ella tampoco. Ella se crió sin papá, prácticamente sin mamá, porque la mamá estaba trabajando y fuera de la ciudad y solo le enviaba el dinero, y ella se crió fue con los abuelos. Pero ella no se amarró a eso para quedarse ahí encerrada. Tenía todas las excusas del mundo para no hacer nada. Todas las excusas, como a veces uno encuentra gente que pone la excusa. Pero ella no se dejó limitar por su entorno. Y ella buscó la forma de prepararse. Y terminó su bachillerato. Hasta ahí su mamá le pudo ayudar, porque ya después no pudo seguir trabajando, se enfermó y tuvo dificultades. Así que ella tuvo que salir a trabajar, y con lo que trabajaba ayudaba en su casa y pagaba sus estudios. Y servía a Dios. Y fue progresando, fue progresando. Hoy en día es una mujer profesional. Nuestro hogar es estable, es un hogar hermoso que Dios nos ha bendecido con este hogar. Y Dios me ha bendecido mucho a mí con ella. Ha sido el premio mayor que me gané. Y está ahí, actualmente es administradora en la cooperativa Covetel, en el Centro Cristiano Los Pinos. Y es una mujer de avance, de conquista. Cuando yo estoy así medio como que me quiero cansar, ella es la que me levanta. Sí se puede, vamos, usted puede. Y todos los días estamos ahí en esa batalla. Pero salió de su limitación, salió de ese ambiente. Se puede lograr, se puede hacer. Otros, como le digo, pueden tener la excusa, pero usted no la tiene, porque usted es un guerrero, usted es un conquistador, usted es vencedor en el nombre de Cristo Jesús. Además, usted tiene que tener claridad que Dios nunca te va a permitir llegar a algo por lo que tú no estés dispuesto a luchar. Si estás dispuesto a alcanzar algo y a luchar por alcanzarlo, entonces Dios te va a acompañar y Dios te lo va a entregar.
Pero si no estás dispuesto a hacerlo, vas a ser como todo el pueblo que murió dando vueltas en el desierto. Solo Josué y Caleb fueron y tomaron, porque ellos sí estaban dispuestos a tomar la tierra por heredad, porque ellos sí estaban dispuestos a creerle a Dios. Y usted lee eso en el libro de Números, capítulo 14, versículo 6. Dice: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Mira la seguridad con la que habla Josué: tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, y su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. ¡Qué tremendo! ¿Cuántos pueden recibir esta palabra? Dios te está hablando hoy. Tú vas a conquistar, pero necesitas vencer tu escenario, tu límite. Necesitas vencer tu entorno. No puedes limitarte por el entorno que tú tienes. Ay, es que mi familia ninguna sirve. No importa, empieza tú a servir. Ay, es que mi familia ninguna va a la iglesia. No importa, tú vas a seguir viniendo. Ay, es que mi familia ninguno ora. Pues tú vence de rodillas en la presencia de Dios. Tienes que convertirte en un guerrero, luchador, conquistador, para la gloria de Dios. Y cuando se distorsiona el pensamiento, cuando prestamos atención a lo que dice la multitud. De los 12, 10 se pusieron de acuerdo para hablar mal. 10 se pusieron de acuerdo para pensar mal. Pero 2 dijeron: no podemos quedarnos en esta condición. Y Josué y Caleb llamaron rebeldes a aquellos que no obedecieron a la voz de Dios. Llamaron rebeldes a aquellos que no creyeron en que Dios les podía dar la victoria. Es rebelde aquel que no es capaz de pelear por su conquista, por lo que Dios ya te ha dicho que es tuyo. Sabe que hay gente que se cansa, Señor, que es rebelde la gente que no se atreve a pelear por lo que Dios le ha dicho que es su conquista. Escuché una vez un testimonio de una hermana que no era cristiana, que era cristiana y el esposo no. Y venían del pastor: pastor, ¿qué hago mi esposo? Y entonces el pastor le dice: vamos a hacer guerra espiritual por él. Vamos a quebrar en el nombre de Jesús. Y la hermana: listo, pastor, vamos a orar y vamos a estar en guerra espiritual. Y empezaron. Pasó un año. Y vino otra vez la hermana: pastor, nada, ese hombre cada día está más rebelde, cada día está peor. Dicen: hermana, no suelte, vamos, continuemos. Y la hermana se fue otro año más, guerreando, peleando. Llegó 2 años ahora: pastor, nada, yo siento que no está haciendo efecto. Y el pastor le dijo: tranquila, parece que no, pero Dios está haciendo la obra. Vamos, 1 milla más. El pastor no volvió a saber de la hermana. Poco tiempo después, un día estando en culto, llega un hombre quebrantado a la iglesia. Pide perdón a Dios, se arrepiente y entrega su vida a Cristo. Cuando el pastor se acerca a hablar con él y le pregunta, era el esposo de la hermana que había venido y que se había postrado ante los pies de Dios. Y pregunta por la hermana y dice: ella me abandonó, se fue con otro. Luchó por 2 años y un poco más, pero ella no estaba dispuesta a estar en pie para alcanzar lo que era de ella. Y mire, él llegó, pero ella se fue y se perdió. Qué tremendo que puedan suceder estas cosas. Y son cosas reales que acontecen. Porque a veces, como decía hace un momento, después de la batalla abandonamos. O a veces en el mismo
ambiente de batalla, sentimos que el cansancio es más y abandonamos y soltamos. Aquello que tú estés dispuesto a conquistar es lo que Dios se va a entregar. Aquello que tú estés dispuesto a conquistar es lo que Dios va a traer a favor de tu vida. Y si estás dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias, Dios lo va a hacer contigo. Josué tuvo que ir hasta lo último. Tuvo que soportar 40 años de gente rebelde a su lado. ¿Usted cree que eso no cansa? Eso cansa. Eso cansa. Pero él esperó, él se mantuvo, él venció los límites de su entorno. Lo segundo que encuentro en Josué que le ayudó para poder ser ese conquistador es que Josué aprendió a desarrollar las relaciones correctas. Josué aprendió a desarrollar las relaciones correctas. El adagio popular dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Y la batalla nuestra tiene que ver con conectarnos con la gente correcta. Sabe, él no tenía muchas opciones, pero de las pocas que tenía tomó las mejores. Hizo amistad, uno, con Caleb, que era un guerrero como él. Pero dos, Josué se acercó al hombre que tenía la visión de Dios. Y qué importante es eso, cuando usted puede estar cerca del hombre que tiene la visión de Dios. Cuando usted puede acompañarlo, cuando usted puede ser obediente. Usted ve en todo el tiempo que transcurrió el pueblo caminando en el desierto a Josué apegado ahí, tomado de la mano de Moisés. Y él aprendió a desarrollar una relación correcta con gente que lo inspira, con gente que lo motiva, con gente que quiere llevarlo a otro nivel. Nosotros, Dios nos dice que somos como las águilas. ¿Cuántos creen aquí que son como un águila? Y las águilas vuelan en las alturas. Pero si usted encierra un polluelo de águila en un gallinero con gallinas, aunque sea diseñada para volar, nunca va a volar, porque se va a contaminar con su entorno. Y de repente mirará al cielo, ve volar otras águilas y anhelará en su corazón hacerlo, pero no lo hace, porque sus relaciones, los que estuvieron a su lado, la afectaron y no la dejaron avanzar. Así de importantes son las relaciones que hay en nuestra vida. ¿Con quién te has aliado? ¿Con quién te has asociado? ¿Qué personas están a tu lado? ¿A quiénes escuchas? Porque a veces prestamos más atención a la gente de afuera que al mismo pastor. A veces escuchamos más el consejo de por allá del hombre que vive emborrachándose que lo que nos está diciendo la palabra de Dios a través del pastor. Aló, vaya ya ahí. Relaciones correctas. ¿Sabe por qué se dividió el reino de Israel? Porque el sucesor de Salomón se alió con las personas equivocadas y escuchó a quien no tenía que escuchar, y por eso el reino se dividió, se partió y empezó a vivir el pueblo de Israel tremendo momento de dificultad. Y todo el pueblo sufrió por la decisión del heredero al trono. ¿Sabe que cuando tú eliges mal a las personas que están a tu lado, no solo sufres tú, sino que sufres todos los que están a tu alrededor? Sufre tu familia, sufren tus amigos, sufre la iglesia, cuando te dejas afectar por las relaciones equivocadas. Y yo aprendí de Josué esto. Él supo escoger las relaciones, a quién se acercaba, a quién escuchaba. A mí me ha ayudado mucho el estar cerca del pastor. Y sabe, yo no era una persona sobresaliente dentro de la iglesia. Más bien era tímido, poco para hablar. Me escondía, como les dije el primer día, allá detrás del piano y ahí tocaba. Por la misericordia de Dios fui líder de alabanza o dirigía el grupo de alabanza más bien. Pero yo lo hacía tras bambalinas. A mí no me gustaba salir, a mí no me gustaba que me vieran, a mí no me gustaba que la gente me identificara.
Al contrario, que entre menos supieran de mí, mejor. Pero siempre fui una persona que me gustó acercarme al hombre de Dios. Antes de que estuviera el pastor Jorge, estaba el pastor Jesús Contreras y yo me acercaba a él. Estaba muy atento a él, aprendía de lo que él nos hablaba, escuchaba mucho, prestaba mucha atención de la palabra, de lo que él nos enseñaba y trataba de ser lo más obediente posible a lo que él nos decía. Luego cambian y entra el pastor Jorge en acción. Igual, yo me acerqué a él. Cuando él recibió la iglesia, lo primero que hicimos con mi esposa fue ir, buscar una cita con él. Nos sentamos en la oficina y yo le dije, pastor, aquí estoy, para lo que necesite, aquí estoy. Entonces me mandó el líder de Ujieres. Me bajó del altar y me pasó a la puerta. A servir, a servir. Pero siempre he estado ahí, conectado. La gente con la que yo me rodeo. Yo trato con todo el mundo, pastor. 20 años, pastor, llevo ya en la iglesia. 20 años ya sirviendo a Dios desde el año 98. En febrero del año 98 llegué a la iglesia y hasta el día de hoy. Ahí seguimos junto a mi esposa. Mi esposa llegó en el 97, un año antes, y yo llegué en el 98. Y ahí estamos sirviendo. Ahí estamos caminando. Ahí estamos obedeciendo a Dios. Y les decía, yo comparto con todo el mundo. Y en la iglesia hoy en día sí soy una figura visible por todas las áreas en las que tengo que estar ayudando a administrar. Entonces ahora sí me conoce todo el mundo, ya no me puedo esconder, por más que quisiera. Pero yo trato con todo el mundo, pero no me relaciono en amistad con todo el mundo. Porque todos no me edifican, todas las relaciones no me edifican. Y uno tiene que aprender a escoger cuáles relaciones me edifican y cuáles no. Y tiene que aprender a discernir en el espíritu cuáles son las relaciones que sí me edifican y cuáles son las que no me edifican. Y trato de influenciar cuando Dios me guía a alguien, trato de influenciar, de acercármele a alguien para enseñarle, para adoctrinarlo, para mostrarle el camino. Cuando lo veo que está así como tambaleando. Pero es necesario aprender a desarrollar buenas relaciones. Por causa de esta relación, o como yo veo que había una buena relación entre Moisés y Josué. Porque cuando salieron del pueblo, o cruzaron el Mar Rojo, y llegaron al desierto, ellos tuvieron que enfrentar una batalla contra Amalec. ¿Y a quién escogió Moisés para ser el capitán de la batalla? A Josué. A Josué. ¿Por qué? Porque había relación, porque Moisés ya conocía el lenguaje de Josué. Moisés ya sabía quién era él. Moisés sabía el corazón de Josué y dijo, él es el hombre indicado para esta tarea. Él es el hombre oportuno. Él es el hombre que nos va a ayudar. Con él es que vamos a conquistar. Él no escogió a cualquiera otro de los que se estaban quejando. Él no escogió a los otros que se veían como langosta delante de los gigantes. No, él escogió a Josué porque él era el que hablaba y decía, no, nosotros los vamos a comer como pan. El Señor los entregará en nuestras manos. La victoria es nuestra, Dios nos la dio. Así que yo puedo ver ahí que había una relación muy cercana entre Josué y Moisés. Josué escogió con quién aliarse. La pregunta es, ¿estás tú escogiendo con quién aliarte? ¿Estás tú? Y no es convertirse en una persona elitista y que, no, ahora yo no me junto con... No, como yo les digo, yo comparto con todos, pero no estoy cerca de todos, como lo estoy con algunos, y más que todo con el pastor. Y eso es lo que tenemos que aprender a identificar. No, la iglesia estamos para amarnos, pero aún dentro de la iglesia hay gente que no te suma, sino que te resta. O a veces te quiere dividir. ¿Estás escogiendo la gente con la que estás? ¿Estás escogiendo tu círculo íntimo? Es que hasta para escoger esposa y esposo. Porque a veces podemos cometer errores. En la iglesia
tuvimos un caso de un joven, era de la alabanza de la iglesia, tocaba la trompeta especial del hombre, servidor tremendo. Y llegó una muchacha y el hombre se enamoró y fue y habló con el pastor. Y el pastor le dijo, no siento paz. Pastor, pero es que yo la amo, pastor, es que mire, es que yo no puedo vivir sin ella. No, no siento paz. No siento paz. No es de Dios. Sí, pastor, es a la mujer que no. Digo, usted vino a pedirme un consejo, yo se lo doy, pero usted toma la decisión. Pues me caso. Y se fue de la iglesia y se casó. 4 años después, a él sale un día de la casa hacia un supermercado a hacer unas compras, y un hombre con el que la esposa de él estaban molestando le pegó un disparo de escopeta y acabó con su vida. No escogió la relación correcta. No escogió la persona correcta. ¿Para qué pidió consejo si no iba a ser obediente? Y hay relaciones que pueden hacer lo mismo que con él. Te pueden llevar a la muerte. Te pueden destruir. Te pueden dañar el propósito de Dios. Así que necesitamos prestar mucha atención a las personas con que nosotros nos rodeamos. Lo tercero que veo en Josué es que él batalló por permanecer en la presencia de Dios. Josué fue un hombre que luchó constantemente por estar en la presencia de Dios. Y yo quiero, a mí me abrió mucho el pensamiento esto. Éxodo capítulo 20, versículo 18. Acompáñeme, por favor. Y yo quiero que usted esté muy atento porque ahí hay algo especial que tal vez a veces no prestamos. Gracias. A veces no prestamos. Uy, varón, este era. A veces no prestamos atención. Es que hay más monitor acá. Algunas cosas que suceden dentro de la palabra. Éxodo 20, 18 dice: todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido de la bocina y el monte que humaba. Al ver esto, el pueblo tuvo miedo y se mantuvo alejado. Entonces dijeron a Moisés, fíjense lo que dice el pueblo, y esto a mí me mató. Habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Qué tremendo. Dios había convocado al pueblo. Le dijo a Moisés, tráelos. Por 3 días esperen ahí. Yo les voy a avisar cuando van a poder entrar, van a poder subir al monte y estar conmigo, estar en la presencia. Pero mientras eso acontecía, en esos 3 días, la montaña se estremeció. Hubo relámpagos, hubo sonido de trompeta. Hubo algo extraordinario allá en la montaña. Entonces el pueblo le dio miedo. Y por temor, ellos decidieron no entrar directamente a la presencia de Dios. Ahora, esto lo está diciendo el pueblo. Le está diciendo, Moisés, hágame el favor, vaya usted y ore, y viene y nos bendice. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Vaya y ayune por nosotros, y después viene y nos suelta la revelación. Vaya y busque de Dios, vaya y haga vigilia, vaya esté allá en la intimidad, y después viene y nos cuenta cómo le fue. Habla tú con Dios y nosotros te oiremos, pero no hablemos nosotros con Dios para que no muramos. Tremendo el pensamiento. Ese era el pensamiento del pueblo, ese era el pensamiento de la gente. Pero Josué fue diferente. Y si vamos al capítulo 24,
versículo 9 en adelante dice: subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, junto con 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno, pero no extendió su mano contra los príncipes de los hijos de Israel. Ellos vieron a Dios, comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Ahora fíjese lo que dice el versículo 13. Se levantó Moisés junto con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. A los ancianos les dijo: esperadnos aquí. Fíjese lo que le está diciendo, le está hablando en plural, porque es que a veces pensamos que Moisés fue el único que subió al monte, pero él está diciendo: espérenos aquí. Está hablando de más de uno. Y dice que él tomó a Josué y subió. Esperadnos aquí hasta que volvamos. Aarón y Hur estarán con vosotros. El que tenga algún asunto, acuda a ellos. Delegó un liderazgo para que estuviera ahí, pero Moisés no subió solo. Entonces Moisés subió al monte. Una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. La nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era a todos los hijos de Israel como un fuego abrasador en la cumbre del monte. Y Moisés entró en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Por 40 días y 40 noches que Moisés estuvo allá, Josué le acompañó y estuvo también en la presencia de Dios. Ah, pastor, pero ahí no dice eso. Ahí dice que subió Moisés, pero Josué iba con él. ¿Y quiere ver la confirmación? Capítulo 32. Capítulo 32, versículo 17. Aquí empieza el descenso de Moisés hacia el pueblo. El pueblo se había desenfrenado, habían construido el becerro de oro. Y ahora dice: cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Mire, si Josué hubiera estado allá, él sabía qué era lo que estaba pasando. Pero Josué no tenía ni idea de lo que estaba pasando, porque él estaba en la presencia de Dios en el monte. Él había aprendido a estar en la presencia de Dios. Él había aprendido a estar cerca del hombre de Dios y buscando la gloria de Dios. Josué fue una persona que se mantuvo, que permaneció delante de la presencia de Dios. Y si hay algo que puede ayudarnos a ganar las más grandes batallas, es poder pelear para estar en la presencia de Dios, no soltarnos de la presencia de Dios, buscarle continuamente, día y noche, mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, a la medianoche, cuando Dios te llame, cuando Dios te busca. No le digas que no, dile: aquí estoy, heme aquí, ¿qué quieres hacer conmigo? Es necesario que nos levantemos como una iglesia que busca el rostro de Dios, porque hay gente que solo busca la mano de Dios. Hay gente que solo busca la mano de Dios: Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame. Pero una cosa muy diferente es buscar el rostro de Dios, poder tener intimidad con Él, poder escucharle a Él, poder tener una relación cercana con Él. Eso marcó la vida de Josué, eso lo ayudó a conquistar. Y si usted lee en el capítulo 33, el versículo 11, dice la palabra de Dios: Jehová hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Luego Moisés volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Josué amaba la presencia de Dios. Josué amaba deleitarse delante del rey. Josué amaba estar en la intimidad con él. Y es necesario que nos levantemos como iglesia
que ama la presencia de Dios. Porque Dios sigue buscando hombres y mujeres como Josué, que amen su presencia, que quieran estar en su presencia, que quieran adorarle a Él, que quieran rendirse delante de Él. Dice la palabra en 2 de Crónicas 16:9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Y una batalla que constantemente nosotros necesitamos librar es la batalla de estar en la presencia de Dios. Porque todos los días van a haber cosas que te van a querer sacar de su presencia. Todos los días van a haber ocupaciones que te van a querer impedir entrar en la presencia de Dios. Todos los días habrá distracciones que te van a querer entorpecer en tu relación con Dios. Pero si quieres convertirte en un victorioso, en un guerrero, en un conquistador, necesitas vencer esa batalla y permanecer. Y no esas oraciones, no es ir simplemente a hacerle reclamos a Dios como a veces lo hacemos. No es simplemente ir a pasarle la lista a Dios de todo lo que necesitamos. ¿Hace cuánto que no te postras delante de Él y solo le dices: Señor, aquí estoy? Aquí estoy. Pero es que eso no es orar. Sí, sí es orar. Porque el orar es una conversación. Pero cuando la conversación está en un solo sentido, es un monólogo. Y a veces nuestra oración se ha convertido en monólogos, donde vamos y le contamos todas las historias a Dios, le pedimos todas las cosas y le decimos: chao, gracias por escucharme. Pero no estamos dispuestos a oír su voz. No estamos dispuestos a escucharlo a Él. ¿Por qué Dios escoge a Josué para ser el sucesor de Moisés? Porque Josué era el único que estaba acostumbrado a oír la voz de Dios. Solo por eso. Josué se había entrenado en oír la voz de Dios. A Josué ninguna otra voz lo podía confundir. Así como cuando a usted lo llaman por celular y usted puede identificar, aún sin ver a la persona, pero usted puede identificar quién es. Y cuando lo puede hacer es porque usted le conoce, porque ha estado con él, porque ha tenido relación y puede identificarlo inmediatamente. Lo mismo sucede con Dios. Y cuando hay voces del enemigo que quieren confundirte, si tú estás entrenado en escuchar la voz de Dios, ninguna otra voz te va a confundir. Ninguna otra voz te va a desviar. Porque ya sabes cómo es la voz de tu Padre. Porque ya sabes cómo es su sonido agradable. Porque te has dejado ministrar por Él. Dios está buscando una generación que se levante, que rompa su entorno, que quebrante toda limitación de su entorno, que aprenda a relacionarse de manera correcta y que aprenda a permanecer siempre en la presencia de Dios. Yo quiero invitarle a que me acompañe de pie por un momento. De nada sirve esta palabra si no podemos accionarla, si no podemos aplicar la acción. Y tal vez hay muchos que han estado en un entorno de comodidad, que pueden decir, como decía el pueblo, que el pastor hable allá con Dios y después venga y me cuente. Pero yo hacer algo, no. Pero si tú quieres convertirte en un guerrero conquistador, yo quiero invitarte a que salgas de la
comodidad, que salgas del confort, que salgas de la pasividad, de la quietud. Necesitamos obreros y todo el tiempo hemos necesitado obreros. Y esos obreros están aquí, son ustedes. Y ustedes son los que determinan hacia dónde caminar, hacia dónde llegar, si quieren alcanzarlo o no. ¿Sabe dónde he visto yo las mayores victorias en mi vida? Sirviendo a Dios. Sirviendo a Dios. Y aún en momentos difíciles, aún en momentos complicados, pero Dios no me deja mentir, que nunca he puesto el servicio por debajo de otra prioridad, el servicio a Dios. Claro, yo organizo mi tiempo, yo doy espacio a mi familia también, a todas las otras cosas, pero nunca pongo excusas para servir. Nunca pongo excusas. Aún teniéndolas, yo podría no estar hoy aquí. Y es válido, es válido. Tengo una empresa que dejé allá sola, con otras personas que la cuidan, mientras yo vengo acá, que no sé cómo la están cuidando, pero yo confío que bien. Tengo trabajo en la iglesia que tuve que delegar a otras personas, que tuve que asignar a otras personas para que me ayudaran. Tengo mi esposa y yo le decía al pastor, es la primera vez que yo me separo de mi esposa en 11 años y medio de matrimonio que llevamos. Y es la primera vez que estoy separado de ella, que no nos vemos por una semana casi. Es la primera vez que me separo de mis hijas. Y todos los días las estoy llamando. Y me preguntan y me piden cosas. Pero es la primera vez. Pero nada de eso impidió que yo pudiera estar aquí. Nada de eso impidió que yo pudiera servir a Dios. ¿Qué te impide a ti? ¿Qué te limita a ti? ¿Qué excusa puedes tener delante de Dios? ¿Qué le puedes decir a Él, que fue el que te dio todo? ¿Qué excusa hay válida delante de Él para decirle? Realmente no la hay. Y si yo he podido, y si antes de trabajar como copastor de la iglesia y siendo músico y tenía 2 y 3 trabajos y me esforzaba durante todo el día y podía seguir haciéndolo, yo no soy diferente a usted, no tengo 4 ojos, no tengo 3 manos, soy igual. Así que podemos hacerlo. Y yo quiero orar hoy primero por personas que quieran comprometerse con Dios, pero primero en esta área, como anfitrión, que puedan abrir su casa como anfitrión. Si ya lo es, igual venga, vamos a orar. Si usted ya es anfitrión y dice, yo quiero confirmar mi compromiso con Dios como anfitrión, quiero ser anfitrión, quiero permanecer firme ahí. Mira, sabe, Dios no te va a preguntar en el cielo cuántas casas compraste, sino qué hiciste con ella. Eso es lo que te va a preguntar Dios. Él no te va a decir, ay, ¿cómo? Si tuvo una casa bonita, cómoda, ay, que me alegro, hijo. No, Él te va a decir, ¿y qué hiciste con esa casa? ¿Le abriste las puertas para que otros conocieran? ¿O la mantuviste cerradas? Así que yo quiero invitarle, si usted quiere hoy activarse como anfitrión, le invito a que venga aquí corriendo rápido. Vamos a orar por usted, vamos a orar por su vida. Si usted ya es anfitrión, venga también, vamos a orar. Pero queremos que usted se una, que usted haga parte de la visión, que usted sea de esos guerreros que van a conquistar, que usted sea de esos guerreros que van a llegar lejos. Y cuando usted se activa para servir a Dios, cuando usted se activa para poner, mira, a mí me marcó esto. Cuando lo entendí de esa manera. Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes. ¿Qué dice? Honra a Jehová con tus bienes. ¿Cuáles son tus bienes? ¿Qué es lo que tú tienes en casa? De pronto tu casa, de pronto tu carro, o tu moto, o tu bicicleta, el televisor, el equipo. La pregunta es, ¿con todo eso estás honrando a Dios? ¿Honras a Dios con los programas de televisión que pones en el televisor?
¿Honras a Dios cuando pones música en tu radio? ¿Honras a Dios cuando te mueves en tu vehículo? ¿Honras a Dios cuando usas tu ropa? ¿Honras a Dios en tu casa, con tu familia? Honra a Jehová con tus bienes. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que simplemente obedecemos a Dios y Dios trae bendición a favor de nuestra vida. Y yo les felicito a ustedes. Les felicito por ese compromiso. Les felicito por esa actitud. Es de valientes. Fíjense que no todos están dispuestos, pero ustedes son valientes. Y la Biblia dice que cuando el arca de Dios reposó en la casa de Obed-edom, Dios bendijo a Obed-edom y a toda su casa. No solo a él, a toda su casa. Porque abrió la puerta de su casa para hospedar la palabra, la presencia de Dios. Y esa misma bendición va a fluir sobre ustedes. Esa misma bendición les va a alcanzar. Esa misma bendición va a llegar sobre su vida. ¿Saben? Nosotros tenemos testimonio de hermanos que por años estuvieron arrendados. Y cuando prestaron su casa para ser anfitriones, Dios hizo el milagro. Y tenemos varios testimonios de hermanos que eran arrendados y ahora tienen casa propia. Y continúan siendo anfitriones. Continúan abriendo las puertas de su casa para el Señor. Porque creyeron a Dios, porque creyeron en la palabra. Y Dios es fiel. Y si tú eres fiel, Dios es más fiel que tú. Él te gana. Así que permítame orar por ustedes. Padre, en esta mañana yo bendigo la vida de cada una de estas personas que hoy toman un compromiso contigo de no mirar, Señor, desde donde están todos los demás mirando, sino de activarse y ser protagonistas de esta historia que tú estás escribiendo en la ciudad de Popayán. Ellos ya no quieren ser simples espectadores. Ellos quieren ser participantes de la gloria divina, de lo que tú vas a hacer y de la transformación que tú vas a traer a la ciudad de Popayán por medio de sus casas, por medio del lugar que tú les has dado de habitación. Ya será más que una casa. Ahora será un lugar donde reposa tu presencia. Ahora será un lugar donde reposa tu gloria. Ahora será un lugar, Señor, donde tú harás milagros, tú traerás provisión sobrenatural. Y yo creo, Señor, que la misma bendición que estuvo sobre Obed-edom, por él abrir sus puertas para hospedar allí tu gloria, el arca de tu presencia, que esa misma bendición fluirá a favor de cada uno de ellos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Tú eres el Dios que trae sanidad a su casa. Tú eres el Dios que restaura las relaciones en sus casas. Tú eres el Dios que trae provisión a sus casas. Tú eres el Dios, Señor, que los levanta y que los honra delante del sector donde están. Ellos serán testimonio, ellos serán luz y la gente verá en ellos la diferencia, Dios, porque han determinado conquistar para ti, Dios. Hoy lo bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Pastor, ¿hay aceite? ¿Me regalan un poquito de aceite, por favor? Quiero ungir las manos de cada uno de estos anfitriones. Bueno, yo creo que voy a fortalecer este llamado, ¿no? En el sentido de que este año necesitamos más casas abiertas para dar la palabra de Dios en los grupos bíblicos. Necesitamos su casa para nosotros ganar almas ahí en su cuadra. Entonces yo quiero mirar qué persona va a abrir su casa y decir: pastor, pues ahí está mi casa, yo necesito ver más gente acá. O sea, este trabajo es de todos. ¿Cuántos aman las almas? ¿Cuántos aman las familias? ¿Cuántos pueden decir: cuenten con mi casa en la iglesia? Cuente con mi casa, cuente con mi apartamento, pastor, aquí estamos. Yo necesito ver anfitriona. Se le llama anfitriona a eso, al que tiene un lugar donde vive y diga: pastor, pues mi casa es humilde, sencilla, pero puede servir para esos propósitos, para honrar al Señor. Entonces yo le invito para que venga acá adelante, porque para mí es importante que se establezca esa bendición en ti.
se establezca esa bendición en tu casa, se establezca. ¿Cuántas personas pueden decir, pastor, pues ahí está mi casa, yo la tengo y miremos a ver qué se puede hacer? Venga, yo sé que el Espíritu Santo de Dios le está tocando a usted y es prestarnos su casa, prestársela al Señor. Préstele su casa al Señor para que nosotros llevemos la palabra, para que nosotros llevemos ahí, un líder va a ir y va a ser como el enviado y vamos a ganar a su familia para Cristo. O sea, cuando uno abre la casa para la palabra, los primeros que empiezan a entrar en la lista del cielo son nuestra propia familia, nuestros hijos, nuestra esposa, el esposo, la familia. Por eso, mientras el pastor estaba orando ahí por algunos que ya están aquí, yo le animo para que usted preste su casa. Yo soy el fruto de una casa. Mi papá, mi mamá dijeron, yo quiero que mi casa sea casa donde esté la presencia, la palabra de Dios. Y por eso fue que yo llegué a Cristo, porque hubo un equipo que oró por mí, estuvo ahí esforzándose y dijo, yo también quiero que mi familia entre. Y reforzamos el trabajo de salvación en la familia. Entonces, por favor, si usted tiene su casa y usted nos la puede facilitar en este año para dar la palabra, para orar ahí, para llevar y establecer la conquista que Dios quiere en ese barrio, en esa cuadra. ¿Cuántas personas están necesitando en su cuadra por recibir el evangelio, por recibir de Dios? Entonces necesitamos personas que digan, pastor, cuente con nuestra casa, cuente con el lugar que Dios nos ha dado. Eso necesitamos en la iglesia, porque abra su casa al Señor. Es el Señor que en este momento le está diciendo, venga, yo quiero que me abra su casa para la presencia de Dios, para la palabra, para que ganemos vidas ahí. Por eso en realidad me siento un poco confrontado, porque usted se queda quieto. ¿Acaso no tiene casa? ¿Qué está haciendo con su casa? ¿Sí? Nosotros la escogemos. Porque nosotros necesitamos de diferentes lugares, en diferentes barrios. Nosotros la escogemos. Puede ser que sea confirmada la casa, puede ser que no, pero necesitamos que haya esa disposición de que usted diga, pastor, mi casa, mi apartamento donde yo vivo, ahí cabemos 5, uno que quepa, uno que quepa para que reciba a Cristo. Ese nos sirve para irnos para el cielo. Uno nomás que quepa en ese apartamento, en esa casa, uno que ganemos en esa cuadra, en ese barrio. Honra a Dios, honra la presencia, honra la palabra. Por eso yo me uno, mientras el pastor está orando, yo lo animo para que usted se disponga y diga, sí, verdad, mi casa puede servir. Tal vez usted todavía no se haya entrenado para dar la palabra de Dios, pero si no tiene eso, ahí está mi casa, ahí está mi habitación, está mi cuarto, está mi apartamento. Yo puedo hacer ese trabajo para el Señor y hacer equipo con nosotros para poder tener mejores resultados en este año. Por eso para mí como pastor es importante este llamado. Ungir a los anfitriones, ungir a los que están dispuestos a decir, abro mi casa para que sea entonces un grupo de oración, un grupo bíblico, para que sea un grupo que conecte mi familia y mi cuadra a Dios. Así es que se extiende el reino de Dios. La Biblia enseña que los apóstoles predicaban en el templo y por las casas. Y no eran las casas de ellos, eran las casas de los hermanos que decían, vengan a predicar la palabra aquí. Hechos, capítulo 2, versículo 42, creo que es, dice la palabra de Dios así. Predicaban la palabra por el templo y por las casas. ¿Sí? Dice la escritura, Hechos 5, 41, creo que es. Entonces, si no es ese, dice que ellos, entonces la iglesia colaboraba. ¿Cómo colabora? Pastor, ahí está la casa. Envía un líder que ore, que predique y hacemos equipo. Y nosotros podemos, tampoco, búsquemela ahí, no me suelte el texto así nomás, Diego, y no búsquelo, ahí está. Dice en la palabra de Dios que predicaban por el templo y por las casas. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos eso, no solamente aquí. Nosotros no predicamos solamente aquí en el altar, predicamos allá afuera, allá donde está la necesidad, allá donde están los niños que no conocen la historia de Jesús. En esa casa llevamos niños para que la nueva generación conozca de Cristo. ¿Sí? Allá
están los jóvenes allá en su cuadra, esa carga que usted tiene de esos jóvenes que se están perdiendo, desubicados, que no tienen propósito, que no tienen plan, que no tienen, dice ahí, ¿sí? Ese es el texto. Gracias, dice la palabra, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. ¿Sí ve? En el templo, ¿y en dónde más? En las casas. Hay otro texto también que dice, predicaban a Jesucristo en el templo y las casas. Es que es una estrategia de Dios, no es de un hombre, es de Dios. Este lugar es un lugar espiritual, nos sirve para predicar aquí y entrenar a la gente, pero necesitamos su casa. El Señor necesita de tu casa para alcanzar a esos jóvenes perdidos en drogadicción, en alcoholismo, esos matrimonios que están a punto de deshacerse y que necesitan una palabra de Dios ahí. Allá tenemos que ir. De pronto aquí no vengan todavía, pero si llevamos la palabra ya cerquita, más probabilidad van a tener de salvarse, de ser restaurados, de ser ayudados, ¿sí? Esas familias, por eso hacemos lo que hacemos. Ahora sí, y todos los días, este es Hechos 5:42, y todos los días, ¿cuántos días? Todos los días, en el templo y por donde más, y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? A Jesucristo. ¿Y quién le prestaba las casas a los apóstoles, a la iglesia, a los líderes? Pues los hermanos de la iglesia. Los hermanos de la iglesia eran los que prestaban para que nosotros podamos hacer la obra de Dios, para que la podamos establecer, para que haya más personas que reciban el evangelio. Por eso yo me uno al llamado, por eso lo explico, por eso para nosotros es importante que tomemos nota. Ahí van a estar la pastora Viviana también con ellos para tomar nota. ¿Quién es usted? ¿Dónde vive? No importa, puede ser humilde, puede ser sencillo, puede ser un lugar que quepan ustedes dos y otro, no importa. Con ese otro nos vamos para el cielo, no importa. Mejor aún si en su casa hay una sala y cabe uno, caben dos, caben cinco, caben 10, mejor. 10 de esos nos los ganamos para Cristo, para vida eterna. Entonces es una bendición. Honra al Señor con tus bienes. ¿Y cuáles son tus bienes? Tu casa. Hónralo, honra al Señor con ese lugar que Dios te dio para habitar. Por eso hacemos y reforzamos ese llamado, porque necesitamos este año más anfitriones. Tenemos líderes, gracias a Dios. Tenemos gente entrenada para llevar la palabra de Dios, pero tenemos poca gente que nos ha abierto su casa, y eso nos impide avanzar en el reino. Nos impide llegar a muchas más vidas con el evangelio de Cristo. Por eso ahí me uno a la oración del pastor Carlos, que nosotros podamos ser una bendición. Y póngame primera de Crónicas, creo que es 13:14, donde está la bendición de la casa de Obed. ¿Sí? Creo que es primera de... A ver, aquí como hay una Biblia, yo me sé textos, hay veces yo me uno a esa bendición de aquellos que honran al Señor. Esa es, gracias, sí. Mire, y el arca de Dios, este es un texto que deben colocar todos los anfitriones. Vamos a ver si se los mandamos a hacer nosotros o ustedes mismos. Vamos a hacer una cartelerita con este texto. Y el arca de Dios, ¿qué era el arca de Dios? Lo que representaba, ¿qué? La presencia de Dios. La presencia de Dios estuvo con la familia en la casa de un hombre llamado Obed-Edom, en su casa. ¿Cuántos meses? 3 meses, mire nomás. 3 meses le abrieron su casa a la presencia del Señor. Ahí estuvo. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Se quedó quieto? No. El Señor activó también su bendición y dice, y bendijo el Señor la casa de Obed-Edom. ¿Y qué más bendijo? Y todo lo que tenía. ¿Y cuánto? Todo lo que tenía. Esta es la bendición de la casa de los anfitriones que establecemos en el día de hoy, en el nombre del Señor, y que vamos a mandar a recordar para cada persona que abra su casa, para que desde ahí ganemos más vidas para Cristo. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, me uno a la oración del pastor Carlos y oro, Señor, por todas las anfitriones de esta sede y de las demás sedes. Señor, oro por los hombres y las mujeres
que te honran con sus bienes, prestando el apartamento, prestando, Señor, su casa, para que desde ahí, Señor, tu presencia se manifieste. Señor, en esta hora recogemos estas vidas y a sus familias y a aquellos que se han de añadir en el transcurso de esta semana, Padre, y establecemos esta bendición. Oramos para que tu gloria, el arca del pacto celestial que es tu presencia y tu gloria, se establezca en estas familias, en el esposo, en la esposa, en los hijos, en los nietos. Padre, que tu presencia llegue a cada uno de estos hogares para transformarla, para cambiarla, para bendecirla, como está escrito aquí. Tú bendices su vida espiritual, tú bendices su vida emocional, tú bendices su vida mental e intelectual, tú bendices el área física con salud, con vigor, con fortaleza. Tú bendices, Padre Celestial, Señor, estas casas también con talentos desarrollándose, descubriendo nuevas habilidades de parte de Dios. Tú bendices, Señor, estas casas con paz, con armonía, con unidad. Tú bendices estas casas, Señor, con santidad. Tú bendices estas casas, Señor. Dice tu palabra que tú estuviste 3 meses y bendijiste la casa. Y dice, y todo lo que tenían. Tú bendices lo que tienen ellos. ¿Qué tienen ellos? Un oficio. ¿Qué tienen ellos? Una empresa. ¿Qué tienen ellos? Un trabajo. Tú bendices a un nuevo nivel ese trabajo, esa empresa, ese oficio. Tú lo bendices. Tu bendición se establece en cada grupo bíblico, en cada casa que se abre. Padre Celestial, en el lugar que ellos están, tú bendices el negocio, tú bendices, Señor, el emprendimiento, tú bendices los estudios, tú bendices, Señor, y tú haces avanzar ese hogar, tú lo haces avanzar esa familia. No quedan sin recompensa. Señor, establecemos tu bendición en aquellos que ya están aquí, los que se han de añadir y los que hacen parte también del plan en toda la ciudad y en el departamento. Nos alcanzamos con esta bendición en el nombre de Jesús. La bendición de Obed-Edom en el nombre de Jesucristo se establece en ellos en el nombre de Jesús. Una manifestación de tu presencia nueva, fresca. Padre, lo creemos así. Es tu llamado sobre ellos, Señor, es tu llamado. Bendito es tu nombre. Bendito es tu nombre. Se abren los cielos en esa cuadra. Se abren los cielos en ese barrio. Se abren los cielos. Esto es una batalla porque el diablo sabe que si se abre un hogar, salvación de Dios se manifestará ahí. El diablo no quiere eso. El diablo no quiere que honremos al Señor porque va un mensajero con la palabra y van a haber vidas que se salvan. Vamos a arrebatarle las almas al diablo. Esto es de guerreros, esto es de conquista. Señor, la unción del Espíritu Santo nos cubre a la iglesia. Se quiebra, Señor, todo espíritu de pasividad, todo espíritu inactivo se despierta al servicio de Dios, Señor, y que nos cubra una unción de guerra espiritual, de guerreros de conquista para este nuevo año. Vamos a batallar nuestra familia, vamos a batallar nuestra descendencia. No se la vamos a dejar en las manos al diablo. No. Vamos a quebrar toda maldición generacional, como lo hizo Josué. Josué, sus abuelos fueron esclavos, sus padres fueron esclavos. Josué dijo, no, conmigo nada de eso, con mi vida, con mi hogar, no. Mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Por eso rompemos en el nombre de Jesús toda maldición generacional, toda maldición de esclavitud en tu vida, en tu familia. La quebramos en el nombre de Jesús. De tu vida y con tu vida Dios va a desarrollar un plan, un propósito. Tú eres un conquistador, no. Quebramos toda maldición que hayas cargado generacionalmente que te impide ser un conquistador, que te impedía ser un hombre, una mujer de conquista. Se rompe y ahora se establece una nueva unción. Las palabras de Dios están vigentes para este nuevo año. Así está escrito, la promesa de Dios está en pie. ¿Y cuál es la promesa? La promesa que Dios le hizo a Josué está en pie para los conquistadores de este nuevo año. Esa promesa está en pie.
Él te dice, el Señor, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, dice el Señor. Estaré contigo, por eso nada te detendrá. La promesa se activa en ti, que eres servidor de Dios, que eres servidora de Dios. Se activa la promesa en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Escrito está, el Señor dijo, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Se activa esta palabra en ti, en tu casa. El Señor te ha dicho, esfuérzate y sé valiente. Solamente pon cuidado en guardar la palabra. No quites tu palabra en ningún momento de tu boca, para que prosperes en todo lo que emprendas. ¿Cuántos dicen amén? Levante sus manos. Dice la palabra entonces así. Bendecimos esa disposición tuya, esa intención. Bendecimos en el nombre de Jesús. Perseveremos sirviendo al Señor, colocando nuestra vida y nuestros recursos al servicio del Señor. En el nombre de Jesús. Ahí está la unción. El pastor está ungiendo de forma personal y creo en esa oración que está haciendo el pastor, en esa unción. Yo creo porque es un hombre de testimonio, porque es un hombre que carga ese poder de Dios a través de lo que hemos visto allá donde el pastor Dios lo tiene. Por eso en el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias por los niños que se han de levantar a servirte, los jóvenes que se han de levantar a servirte, los hombres y las mujeres que se levantan a servirte. Gracias. Gracias, Señor, porque es tu llamado. Tú confirmas el llamado. Hoy, en esta semana, tú confirmas el llamado. Espíritu Santo, tú redarguyes. Espíritu Santo, tú eres el que despierta el llamado. Despierta el espíritu de tu iglesia a servirte a un nuevo nivel. Eres tú, Espíritu Santo. Gracias. Gracias por tu obra. Ahí está la oración y creemos. Cada palabra que es invocada como una bendición de parte del pastor Carlos Contreras se activa sobre tu vida, tu casa, tu familia y en lo que haces. En el nombre de Jesús. Lo creemos así. Señor, gracias. Adoremos al Señor. Adoremos al Señor. Como dice la canción. En ti confiaré, tu promesa sigue. Esas son las promesas que siguen en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Tú eres fiel, en ti confiaré. Dígale al Señor. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Entonces el texto es Proverbios 3:9, ¿cierto? El proverbio que nosotros terminamos hoy es Proverbios 3:9, donde dice: honra al Señor con tus bienes. Lo que Dios nos da es para honrarlo a Él mismo. Si tú le estás pidiendo una casa, pídesela así: Señor, dame una casa con la cual yo pueda honrarte. Y Dios dice: tenga. Señor, dame un carro con el cual pueda honrarte, ponerlo a tu servicio. Tenga. Así vino mi carro. Yo andaba a pie, hermano, en un calor, en la lluvia, y me enteré y dije: Señor, tantos impíos con carro, y yo que soy tu siervo, que quiero honrarte, Señor, me demoro en llevar la palabra hacia a pie. Entonces, ¡pum!, llegó el carro. De una. Todo lo que yo tengo es con esto: Señor, dame algo para honrarte. Si tú me vas a bendecir, es para honrarte. Un carro, una moto, un negocio, una empresa, lo que sea, para honrarte. ¿Cuántos dicen amén? Para honrar. Dame hijos para honrarte. Mis hijos no vinieron acá a perder el tiempo en este mundo. No, dame hijos para honrarte. Yo quiero hijos que te honren. ¿Cuántos dicen amén los padres?
da sentido a lo que Dios nos da. Entonces, honra al Señor con tus bienes, y luego dice, y con las primicias de todos tus frutos, los primeros frutos. Sí, y ahí es donde entramos también a animar a la iglesia que sea fiel en sus diezmos, sea fiel en sus ofrendas al Señor. Si usted trajo su diezmo, su ofrenda, de esa manera también honramos al Señor. Recuerde que aquí en Casa del Rey se dan diezmos y ofrendas de una forma voluntaria. No se le impone, es necesario que tú creas en las promesas de Dios. ¿Qué promesa tiene eso? Pastor, ¿qué le pasa a los que honran a Dios con sus bienes? Bueno, versículo 10, dice la palabra del Señor así, Proverbios 3:10, y serán llenos tus graneros con escasez. Otra vez, serán llenos tus graneros ¿con qué? Entonces una casa que honra a Dios será llena ¿de qué? De la abundancia de Dios. Esto lo pasa a uno, lo lleva a un nuevo nivel. Si tu vida, tu casa se ha caracterizado por la escasez, por la ruina, mire, dice la Biblia, y serán llenos tus graneros con abundancia. ¿Y qué más? Y tus lagares rebosarán ¿de qué? ¿Rebosarán de qué? De mosto. Rebosarán de mosto. Eso habla de cosechas abundantes. Cuando tú honras al Señor con tus primeros frutos, Dios ya está pensando en darte cosechas. Cosechas abundantes. ¿Cuántos dicen amén? Ahí donde tú estás puedes preparar tu diezmo, puedes preparar tu ofrenda para cerrar este culto a Dios, ¿cierto? Y honremos al Señor porque sus promesas siguen en pie. ¿Esas promesas de quién son? ¿Son promesas del pastor? ¿Son promesas de un humano? ¿Son promesas de quién? De Dios. Y las promesas de Dios son fieles, verdaderas, se cumplen. Por eso ahí donde tú estás, mire lo que dice la Escritura. ¿Quieres abundancia? Honra al Señor con tus primeros frutos de cada semana, los diezmos, las ofrendas, y te vas a dar cuenta que Dios va a hacer rebosar. Vamos a orar. Padre, yo cubro a la iglesia, Señor, que te honra con sus bienes. Aquellos que te honran a través de los cultos, a través de la radio, a través del colegio. Aquellos que te honran con sus bienes a través de los proyectos que traen bendición, Señor. Señor, yo alcanzo a cada persona de tu iglesia, aquí en esta sede y en las otras sedes, en el nombre de Jesús. Y establezco en este nuevo año que tu promesa sigue en pie. En este año tu promesa se cumple en ellos. Tu palabra dice que los que te honran con los primeros frutos, dice que tú los vas a llenar sus graneros con abundancia. Señor, desde la oración se rompe el nivel de sobrevivencia, se rompe el nivel de lucha y se abre la puerta para que tu pueblo disfrute de la abundancia de Dios. En el nombre de Jesús, Señor, yo oro desde aquí, desde el mundo espiritual, conquistamos todas las personas que son fieles a ti en sus diezmos, sus ofrendas, que te honran con sus bienes. Señor, creemos tu palabra que dice que rebosarán. Señor, sus corazones rebosarán de tu presencia, sus familias rebosarán de tu presencia, de tu paz, de tu gozo, pero también la obra de sus manos rebosarán de tu respaldo, rebosarán de la bendición de Dios que enriquece. Se quiebra en este año la miseria, la escasez. El pueblo de Dios que haya empezado en escasez, en miseria, se rompe esa esclavitud y se abre la puerta en el nombre de Jesús para este nuevo año de vivir esta palabra, de que esta palabra se haga carne, vida, en el nombre de Jesús. Lo establecemos porque las promesas de Dios siguen en pie, siguen firmes, porque Dios no cambia y Dios no miente. Lo que Él habla con su boca lo cumple con su mano. Lo creemos en el nombre de Jesús. La iglesia dice
Démosle aplausos al Señor y con